Hola, ¿cómo están amigos? Soy Hugo Vera, nuevamente soy yo. ¿Cómo han pasado? Espero que hayan pasado muy bien. Saben que el día de hoy tengo una sorpresa para ustedes. ¿Y saben por qué es una sorpresa? Porque hoy se integra un nuevo miembro a nuestro canal. Sí, pues ustedes dirán, ¿quién? Tal vez, sí. Es un miembro, ¿sí?, que nosotros hemos creado para que nos vaya acompañando en toda esta serie de charlas, en toda esta serie de exposiciones que vamos a dar en nuestro canal digital. ¿Y saben cómo se llama? Ya mismo les digo cómo se llama. Sí vieron ustedes, ¿no?, que estaba saliendo un muñequito en cada una de nuestras exposiciones, en cada una de nuestras pastillas que estamos haciendo sobre el diccionario de datos. ¿Sí? Y nuestra mascota virtual se llama Vi y está aquí justo al lado mío. ¿Cómo estás, Vi? Espero que estés muy bien. Espero que te sientas bien con todas las personas que nos están viendo. Sí, porque les vamos a enseñar un montón de cosas para que puedan aprender todo el tema de análisis de datos y todo lo que nosotros necesitamos enseñarles a ellos y a todos los que nos siguen y todos los que nos dan like en cada uno de nuestros videos sobre cómo pueden empezar una carrera de análisis de datos para que mejoren su situación profesional, su situación personal y mejoren las cosas en su compañía. ¿Cómo estás, Vi? ¿Estás bien? Estoy muy bien, gracias. Muy bien. Espero que así estés en todos nuestros canales y en todas nuestras presentaciones en este canal. Perdóname, siempre me equivoco. ¿Sí? Pero lo importante acá, Vi, el día de hoy es que vamos a hablar de bases de datos. ¿Sabes qué son bases de datos? No me acuerdo. ¿No? Ah, ya. Sí, no, tú sí sabes que son bases de datos. Pero bueno, les vamos a contar al público qué es una base de datos. ¿Y saben qué es una base de datos? Miren, la base de datos puede ser un término muy complejo, ¿sí? Puede ser algo que en realidad las personas que no somos técnicas no las manejemos. Sin embargo, para hacer simple el concepto de base de datos, es un lugar en donde ustedes cogen y ponen cosas, ¿sí? Pero estas cosas ya, o estos datos, porque hablamos de datos, recuerden, todos estos datos se almacenan en bases de datos y estas bases de datos en muchas situaciones se almacenan de forma estructurada. Recuerden los tipos de información. Si te acuerdas cuando apareciste en los videos y viste los tipos de datos, tipos de información, sí, pues ahí es donde que llevamos las bases de datos, ¿no? La información llevamos a la base de datos y en estas bases de datos almacenamos información estructurada, no estructurada, semiestructurada, ¿sí? Y todo tipo de información. Todo se almacena en una base de datos, inclusive lo que es datos no estructurados, ¿sí? O sea, que es datos estructurados. Tú manejas información estructurada, Vi. Sí, manejas, ya ves. Entonces, lo que hacemos acá es poder tener un motor. Estos se llaman motores de bases de datos. ¿Sí? Hay una palabra técnica que es RDBMS, que es Relational Database Management System, ¿sí? Un sistema de administración de bases de datos relacional, ¿sí? Así es como se le conoce ya en el tema tecnológico. Entonces, estas bases de datos almacenan información y esto, por ejemplo, incluso ustedes pueden tenerlo desde un Access. Un Access también tiene una base de datos que es basada en archivos. Sí, puede ser un Excel, que también son tablas, recuerden, con filas y columnas, en donde también se almacena información de todo tipo. Pero también tenemos aquellos sistemas, Vi, te cuento, sistemas que son mucho más avanzados, como los sistemas de base de datos, donde se almacena la información transaccional, la información del negocio. Estas bases de datos son para almacenar información del día a día, ¿sí? Tenemos otras bases de datos que son más especializadas todavía, que son las bases de datos analíticas, en donde almacenamos información voluminosa, ¿sí? Un montón de informaciones, como hablamos del almacenamiento, el procesamiento, etc. ¿Sí? Acá, por ejemplo, nosotros siempre hablamos de lo que es los modelos, ¿sí?, que se crean para organizar la información en estas bases de datos. Entonces, mira, algo fundamental que te quiero comentar es que las bases de datos, que les quiero comentar a ustedes, es que las bases de datos pueden haber de tipo open source, es decir, de código libre, código abierto, que a ustedes no les va a costar. Hay bases de datos que también son propietarias, obviamente, que tienen un sinnúmero de ventajas con las bases de datos open source. Una de ellas principales y fundamentales es la productividad, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de bases de datos, pues hay de todo, ¿sí? Open source, código libre, que en muchos casos ustedes dicen o ustedes conocen como algo que no es pagado. En realidad es código libre, si ustedes pueden manipular esta base de datos en su código,
¿sí? Luego están las bases de datos propietarias, y dentro de estas clasificaciones también tenemos las bases de datos transaccionales, las que se orientan a los sistemas transaccionales, las bases de datos analíticas, que se orientan al volumen masivo de datos estructurada, y luego también están las bases de datos no SQL, y hoy en día bases de datos de nuevo SQL. Entonces hay un sinnúmero de plataformas, de hecho hay un landscape de plataformas de bases de datos enorme. En el mercado hay un montón de bases de datos que ustedes pueden acceder y pueden descargarlas inclusive y utilizarlas. Miren, solo les hago un caso. ¿Le conocen a Michael Stonebraker? ¿Le conoces a Michael Stonebraker? ¿No le conoces? No, sí, tú sí le conoces. Miren, Michael Stonebraker es como quien dice el papá de las bases de datos, ¿sí? Él fue quien creó, por ejemplo, Postgres, ¿sí? Luego él creó otra base de datos analítica que se llama Vertica. Hoy creó una nueva base de datos que se llama VaultDB, y cada una de ellas han pasado por el entorno del tema transaccional, al tema analítico y al tema de nuevo SQL. Asimismo, por ejemplo, hay bases de datos como Single Store, por ejemplo, que es fundada por alguien que trabajó en Facebook, ¿sí? Que viene con toda esta nueva tecnología. Todo esto nació en el año 2014 más o menos. Entonces hay una historia que contar. Michael Stonebraker hizo Postgres pues hace muchísimos años, ¿sí? Y él ha ido pues, mejorando todos estos entornos. Entonces muchas bases de datos que han salido y están hoy en el mercado siempre salen desde, por ejemplo, estudios universitarios. Por ejemplo, Exasol nació en una universidad en Alemania, ¿sí? En donde se estudió, por ejemplo, entornos analíticos, y obviamente ahí nació una nueva base de datos, ¿sí? Y así pues se ha ido creando funcionalidades y nuevas bases de datos. Google ha creado bases de datos, por detrás tiene un sistema que se llama Colossus, y sobre Colossus se creó todo el tema de BigQuery, ¿sí? Que es otra base de datos orientada al tema analítico y tema de Data Warehouse. Entonces, fíjense que hay un sinnúmero de motores de base de datos que nos pueden servir a nosotros justamente para sacarle el mayor provecho. Recuerden, 3 estilos de base de datos, 4 estilos: transaccionales, analíticas, no SQL y de nuevo SQL, ¿sí? Que nosotros sepamos eso pues es lo mejor, y sepamos por lo menos esos 4 conceptos, esos 4 tipos de bases de datos, nos va a ayudar para poder implementar este tipo de proyectos y familiarizarnos sobre todo con lo que nosotros tenemos que conocer cuando estemos utilizando entornos analíticos. ¿Viste bien? Les pudimos explicar sobre el tema de base de datos, así que digámosles a nuestros amigos, nos vemos la próxima, y vamos a seguir explicando más cosas sobre términos y glosario de términos y diccionario de términos en base de datos. Así que nos vemos, amigos, la próxima, y la próxima también estamos con nuestro amiguito Vic, ¿sí? No se olviden darle like a nuestro canal, ¿sí? Y visitarnos en nuestro blog y página web, ¿sí? Así que les mando un abrazo enorme, cuídense mucho. Vi, despídete, ¿sí? Diles chao, nos vemos. Un abrazo, amigos, cuídense. Chao, amigos, nos vemos.